Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Santi. Hola, Marian, ¿cómo estás? Bien, un placer. Vamos a saludar a Gustavo Marangoni, él es politólogo. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al canal E, un placer saludarte. Igualmente, buenos días, muchas gracias por llamar. Bueno, Hola, Gustavo, Gustavo. a ver, vamos al trípode básico de este comienzo rápido y furioso de la era Milei. El ajuste fiscal, el decreto, el proyecto de ley ómnibus que ya empieza a discutirse, a verse, a analizarse. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, creo que el gobierno arrancó fuerte en todos esos ámbitos. En los primeros días jugando con la devaluación, la liberación de precios, con dos variables que va a haber que mirar durante todo el verano. Una que arrancó bien y ahora se está deteriorando, y otra que arrancó por debajo del esperado y veremos cómo evoluciona. Me refiero a la brecha y a la inflación. La brecha es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambios alternativos. Eso, después de la devaluación, había bajado a niveles a los que no estábamos 10%. acostumbrados mucho tiempo. Ujú. 10%, 8%. Ahora está arriba del 40%. Hay que Sí. mirarlo. O sea, sabemos que la brecha te está marcando las presiones devaluatorias. Si se quedaron cortos, si se quedaron largos, si no cortan el perro que se muerde la cola de esto de devaluar, la inflación, devaluar, ¿no? Por el otro lado, los precios. Ahí en los precios todos esperábamos un diciembre muy picante, que no es que no lo sea, pero como ayer se conoció el índice de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo en el orden del 2021, dicen algunos, bueno, a lo mejor viene por debajo del 30, por debajo del 25 y no sería tan dramático, ahí hay que mirar a enero. Pero lo cierto es que si en el trimestre de diciembre, enero y febrero la inflación te come la devaluación y la brecha se agranda, tenés que decir, esto no arrancó bien. Por el contrario, si la inflación estuviese en el orden del 50-60% acumulada, me refiero entre esos 3 meses, y la brecha se mantiene por debajo del 30%, podríamos decir que arrancaron con el pie derecho. ¿Y vos qué pensás que va a pasar Porque ¿sabés qué con pasa, esto? Marian? Que hay A ver, dos puntos que está tocando Gustavo que son muy concretos. sí. Si la brecha del 10% es lo que hay que tener, hay que mantenerla. Ahora, si vos tenés una brecha ahora del 40, lo que está demostrando es que la del 10 estaba mal y te estás atrasando al tipo de cambio. Por ende, lo que el mercado está descontando es una nueva devaluación en puerta. Entre todo esto, tenés una inflación, claro. Hay pass-through del 118% a productos que ya no se pueden comprar. Digo, me parece que la inflación se está frenando por algo muy claro que es la recesión, no por una política implementada en 8, 10, 15 o 20 días. Por eso digo, y vos hablabas de la palabra trípode, Marian, ¿y qué pasa si una de las patas no sale? Y el experimento de un trípode es que si le sacás una pata, Se cae, se cae. claro. Y ese es el punto. Y me parece que ahí están muy centradas las políticas de la ley ómnibus. Y hoy lo dejó bien en claro el vocero presidencial. Sí, ahí el gobierno ha arrancado con un ensayo muy peculiar, ¿no? Con bajar las tasas de interés en el contexto de una inflación de 25-30% mensual, con una devaluación del 2% después de la gran devaluación. Bueno, hay que armonizar eso, ¿no? 30, 10, 2. Suena como muy desparejo, como que estás muy desbalanceado. Y además, en el contexto de una situación de los exportadores que parecieran ya haber aprovechado el impulso inicial de la Claro. devaluación y liquidar menos, e importadores que todavía no empezaron a demandar las divisas, cosa que empezará la semana que viene. Entonces, por supuesto que hay muchas dudas, además está todo lo que tiene que ver con la discusión en el Congreso de la famosa ley ómnibus y en la justicia del famoso DNU. Claro. Por lo tanto, yo diría, vamos a tener un diciembre inquieto, vamos a estar estresados, y respecto al comentario que vos hacías, que yo coincido, en cuanto a la evolución de los precios, lo único que agrego es, guarda, si la inflación nacional estuviese cerca de lo que dio la de Buenos Aires, hay que ver el arrastre que va a ser importante de diciembre para enero y tener en cuenta que los bienes aumentaron más rápido que los servicios. Claro.
pero que el impacto de servicios se va a notar fuerte en enero, febrero, no solo por los regulados, que estamos en medio de las audiencias públicas y ya se conoce que el gas en febrero, marzo y abril se va a mover de lo lindo, sino también por aquellos servicios que a lo mejor consume la clase media, que tiene que ver con la medicina prepaga, con la educación que tendrá su impacto en febrero. Así que vamos a tener que estar muy atentos a la evolución de esas variables. A veces me parece, Manny, perdón que te quería meter esto del Fondo Monetario Internacional, a veces me parece que lo que nos cuentan del fondo es lo que los gobiernos quieren que sepamos del fondo. ¿Por qué digo esto? El fondo se ha jactado de decir que la tasa debería ser real positiva de los depósitos de la gente durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy voy a tener una inflación cercana al 25-30 con una tasa del 9%. ¿Por qué, Gustavo, se da esta ecuación inversa y el Fondo Monetario ahora no reclama que vos tengas una tasa del 25? ¿O era antes mentira o es hoy mentira? Digo, ¿cuál es la medida que pone el fondo? Y si no, ¿sabés qué te digo? Y te cobran según la cara que tenés. Entonces, la verdad es que el Fondo Monetario Nacional e Internacional, como prestador de último recurso, es al que se debe evitar siempre, porque te condiciona en función del gobierno de turno que tenés. Si no, no entiendo cuáles son las condiciones macro que cambian entre un gobierno y otro. A ver, yo creo que el fondo, igual habrá que analizar cuando se conozca el detalle de las conversaciones, pero yo creo que el fondo ahora está como encandilado con el superajuste. Claro, se encontró con alguien que está dispuesto a ajustar más de lo que el fondo pedía, ¿no? Porque el gobierno quiere ajustar 5 puntos del producto. Después vemos si llega, pero 5 puntos del producto son más de 20.000 millones de dólares. Así que el Fondo Monetario Internacional, por el rol que cumple y como acreedor, dice, buenísimo, si esta gente ahorra todo esto o ajusta todo esto que dice que va a ajustar, va a tener plata para pagarnos a nosotros y a los demás. Igual, eso es un razonamiento, algo de almacenero que podemos ver. En segundo lugar, el tema fundamental, las tasas de interés negativas. Y es raro, pero ¿qué está haciendo? Bueno, lo que dice todo el mundo, está licuando la deuda del Banco Central. Porque si el Banco Central tenía las famosas LELIQs que tienen una tasa de interés que ajustará por arriba de la inflación, está obviamente agrandando su deuda mes a mes. Así la está achicando, pero claro, el punto es que está achicando también los ahorros de la gente, porque las LELIQs, hay que recordarlo por 25ª vez, son los ahorros de los depositantes. Así que imagínate que vos sos de clase media y en este momento tenés la manzana rodeada, como se dice en el barrio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los ingresos están atacados por la inflación. Tenés que pagar más los alimentos, las expensas, todo lo que ya sabemos. Y si tenés alguna capacidad de ahorro, tenías algún manguito guardado en el plazo fijo, ahora te dicen, te pago 9 con inflación de 20, 25, 30, con lo cual perdés para el campeonato. Con lo cual estás en una situación muy comprometida. La lógica, no solo que el pequeño o el mediano arrista, sino también el grande, cuando diga, che, no me permiten ahorrar en plazo fijo porque me están echando el plazo fijo. Han caído 45% los plazos fijos en el último 30 días. Tampoco me dejan ir al UVA porque me están diciendo 6 meses de plazo, es decir, el UVA, el actualizado por la inflación. Te están empujando al verde. Bueno, No ahí hace hay falta hacer- qué buena Demasiado, reflexión, Gustavo. claro, Y te tal pregunto, ¿hay inocencia en esto? Porque si vos sos un tipo de mercado y sabés que el instrumento UVA, que además es con $800, 850, porque no podés hacer un máximo de 1 millón de pesos. Entonces no es para un ahorrista que fue ahorrando en su vida. Es simplemente decir, tomá, te dejo esto. El cepo, te dejo esto. Digo, están empujando todo a que el final de esta película termina con la dolarización y están jugando a alejar el final, acercar el final constantemente, porque si no, no tiene razón de ser. Si yo tengo una inflación del 30%, dame un instrumento que pueda seguir el ser, la inflación. Porque si no, ¿sabes qué? ¿Qué es mejor? ¿Que te mientan el índice o que no te den instrumentos financieros que sigan a ese índice? Santiago, acá inocentes no quedan. A ver, imagínate que yo tengo una deuda con ustedes.
con vos, vamos a decir. Te debo 100.000 pesos. Y te digo, che, Santi, te voy a tutear porque me prestaste plata, somos amigos. Te digo, mira, Santi, ¿viste lo que me prestaste en noviembre? Te lo devuelvo en marzo. Vos me prestaste 100.000, te devuelvo 100.000. Vos me vas a decir, che, no, porque entre diciembre, enero, febrero, marzo... Pero ponele que me lo terminás aceptando. ¿Y quién ganó y quién perdió? Yo gané, vos perdiste. Porque los 100.000 pesos que vos me prestaste en noviembre, si yo te Ya los no devuelvo sirven para nominalmente en nada. marzo, Claro. perdiste como en la guerra. Ahora, como la actualización que hace el Banco Central de las letras de liquidez está por debajo de la inflación, no te devuelve nominalmente lo mismo, pero te devuelve mucho menos y está apostando a la liquidez. Pero guarda, porque como decía Tuzán, puede fallar. Claro, bueno, Porque, y por otro lado, bueno, te van todos al dólar más temprano de lo que vos esperabas. en este ejemplo que vos planteás, fíjate que el que pierde es el que te prestó de buena fe, sin tasa, sin apretarte durante 6 meses. Sin embargo, vos devolvés lo que podés cuando podés y automáticamente licuaste. ¿Es lo que va a hacer el gobierno con el ahorrista? Lo diría casi como una ley argentina. Puede haber alguna excepción. En este país estar endeudado en pesos siempre es favorable, porque el acreedor, sea el Estado o el sector privado, probablemente sea el que termine más perjudicado. Salvo en este caso el Banco Central. Digamos que también, está como explicábamos recién, aplicando algo a lo que está apostando a bajar en términos reales la deuda. Ahora, si hay dolarización al final del camino, como preguntaba Bota, diciendo, che, está tratando de que los pesos se vayan licuando y de alguna manera en algún momento dolarizar, pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿dolarizar con qué? Bueno, ¿dolarizar con qué? Claro. Salvo que tengan una carta encerrada en la manga y aparezca Elon Musk y le diga, acá tenés 20.000 millones, dolarizá. Pero salgamos del mundo de la fantasía y lo que vemos es que por lo menos en este mes han licuado bastante la deuda del Banco Central. Pero el ahorrista empieza a reaccionar y se empiezan a dar las primeras muestras de que devaluar el 120% no te da tanto oxígeno como pensabas, porque de hecho estamos a un mes de la asunción del gobierno y tenemos la brecha por arriba del 40%. Claro. Hay que mirar, ¿qué van a hacer? ¿La gran pelle? ¿Va a volver el Banco Central a intervenir en el MEP? Supongo que no. Y no debería ser, pero la necesidad tiene cara de hereje. ¿Vos pensás que cuando nosotros hablamos hoy hablamos de los clubes de fútbol, para poner algo muy común que mucha gente conoce, se habla de que hay inversores de Arabia que pueden traer 3.000 millones de dólares para poder invertir en clubes? Y a mí no me parece descabellado que Elon Musk se compre muchas hectáreas de Jujuy, de salares, para tener su propio negocio. Ahora, ¿hay ley de tierras? No, se está votando que no haya ley de tierras. ¿Quién le va a impedir a Elon Musk, con el poderío mundial que tiene y el dinero que tiene, que alguien le venda tierras en Jujuy? ¿Quién se lo va a impedir, Gustavo? Mirá, yo no lo conozco mucho al dueño de X y de Tesla, pero te diría que meter miles de millones de dólares en un país que está discutiendo todo, desde los clubes de fútbol, los jueces con toga, el contado con liquidación, el dólar MEP, y si los perros o no están en la Quinta de Olivo, sería arriesgado. Es decir, el gran tema de discusiones que estamos dando ahora es que la famosa seguridad jurídica que a algunos les preocupaba y les quitaba el sueño hasta hace poco tiempo, y ahora, como hay cosas que le gusta en cuanto a la orientación, no los desconcierta más. Sin embargo, no deja de estar presente. No van a venir inversiones hasta que tengamos reglas de juego claras y estabilizada la situación. Con 200% de inflación mirando los 12 meses para atrás, pero si miras para adelante es mucho más, es muy difícil. Entonces, yo diría, paso a paso, ya que te metías con el fútbol, paso a paso, como decía Mostaza Merlo. Acá hay que estabilizar, hay que tener claro cómo el gobierno quiere avanzar, hay que ver si el DNU queda en pie o no, hay que ver qué parte de la ley ómnibus pasa y cuál queda en el filtro de diputados y senadores. Y después de todo eso y después de esas cosas podremos empezar a sentarnos en la mesa y conversar con un poquito de criterio
cuestiones que estén vinculadas a inversiones de mediano y largo plazo. Digamos que, claro, salir de la... Esto es una transición. Me parece, esto es una transición hacia el objetivo concreto del gobierno. Esto que decís vos, Gustavo. Es muy bueno lo que decís, Mari. ¿Cuál es el objetivo concreto? Bueno, Mariana, ¿sabés cuál es el tema? Que en realidad, y yo coincido con el término transición, es que los argentinos vivimos en transición, de transición en transición. Siempre estamos en transición a algo. Claro. ¿Viste? Que Vos sí. decís, che, déjame un momento vivir algo concreto. No, siempre estamos en transición. Entonces, el punto es que además están planteadas las discusiones de manera tan conceptual, tan ideológica, que muchas veces es muy difícil discutir cosas concretas. A ver, una ley con 600 artículos que lo aborda todo, emergencia, financiera, económica, comercial, de defensa, de seguridad, más otras tantas que ya ni me acuerdo, es resetear la Argentina. Y yo te diría, mira, tenés urgente, querés bajar el déficit, todos estamos de acuerdo. ¿Con qué herramientas concretas? ¿De qué modo concreto? ¿Cómo vas a contener la relación peso-dólar? Porque volvemos al comienzo de esta entrevista. Tal vez enfocar, Gustavo, tal vez enfocar en las prioridades. Da la sensación que está todo metido en la misma bolsa sin establecer prioridades, que me parece una conducta fundamental hacia la concreción de una solución en cualquier aspecto. Coincido ampliamente, pero ampliamente. Bien. Cuando vos tenés 30 prioridades, no tenés ninguna. Si vos decís, no, vamos a tratar de temas importantes y tengo 20 temas importantes, te digo, no. Claro, claro. Gustavo. Ordenate. Entonces, lo fundamental es, de acuerdo inclusive al propio objetivo que se ha planteado el gobierno, dice, bueno, el déficit fiscal, que entiende que es el alfa y el omega de toda la situación económica. Uno podría discutir, pero vamos, ok, claro. Déficit fiscal. Y después vamos al tema de el tipo de cambio y la relación peso-dólar. Bueno, todavía queda mucho por hacer en esas cosas, porque en lo que refiere al déficit fiscal está bárbaro, ahora no hay más choferes, está bien, simbólicamente hay que hacerlo, vas a revisar cuánto gastaban en sanguchito de miga en la cocina de la Casa Rosada, me parece bárbaro, está bien, pero sepamos que el ajuste de 20.000 millones de dólares no viene por ahí. Gustavo, el grueso. Tenés que hablar de jubilaciones, tenés que hablar de obra pública. Sin duda. Queda mucho por hacer y por discutir, como vos decís. Así que lo seguimos haciendo la próxima.